Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur, el podcast de Entrepreneur Media, donde en el fondo tratamos de visibilizar, contar, relatar historias de emprendimiento, startups, soluciones muy innovadoras y obviamente conocer en profundidad casos de negocio. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema que afecta a muchas mujeres en Chile y alrededor del mundo, que tiene que ver con la detección y el tratamiento del virus del papiloma humano. Un flagelo que muchas veces puede llegar no por lo que usted cree. Y por eso vamos a estar conversando con Macarena Silva, quien es la fundadora de una startup que ella lo va a decir, que viene a entregar una solución al respecto. Macarena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Partamos retomando de esta pequeña introducción. Tú eres la fundadora de ¿qué startup? Sí, la startup Ari Health. Nos formalizamos como startup hace poco más de un año. Ok. Sí, pero en el tema venimos trabajando desde el año 2022, porque, empecé a trabajar con el virus papiloma para mi tesis de título. Yo soy de profesión diseñadora de la UC. ¿Ya? Así que, estuve trabajando en esto todo un año. Diseñé un método de autotoma para la detección del VPH. En el fondo se facilita mucho más la toma de la muestra en sí, en vez de tener que ir a tomarte el pap con el espéculo, ese momento incómodo que a ninguna mujer le gusta, se puede hacer de forma mucho más simple. A ver, está genial, pero vayamos al inicio. Dijiste que eras diseñadora de la Católica, de la Universidad Católica. Sí. Ya. Ahí, perdón, yo soy de la vieja escuela. En mi época se estudiaba diseño de objetos, o industrial, o diseño gráfico. Dijiste diseño, ¿es algún diseño en particular? O... Exacto. Es un poco complejo de explicar porque en la UC se practica el diseño integral, lo que quiere decir que te enseñan editorial, gráfico, industrial, textil. A mí en este caso me gusta el diseño médico, el diseño en salud. Perfecto. No es tan común en el área, pero sí los que estamos trabajando en esto somos bastante comprometidos. Ok. Y mencionaste de que esta investigación o este proyecto partió en tu tesis. Sí. ¿Qué te llevó a concentrarte y enfocarte en la detección del virus del papiloma humano? ¿Alguna historia cercana a ti? ¿Algún número? ¿Alguna lectura? Sí, varias cosas. Lo primero es que durante la carrera yo siempre había querido trabajar en diseño médico, me gustaba mucho. Siento que el diseño con su funcionalidad es muy, muy bueno para solucionar las problemáticas de salud que tenemos no solo en el país, sino que a nivel global. Y me importaba mucho la experiencia de usuario, que fue en el fondo lo que paso a paso me llevó a trabajar en virus papiloma. Era de las enfermedades que más mujeres tocaba en nuestro país. De hecho, mueren 2 mujeres al día por cáncer cervicuterino, solamente acá en Chile. ¿En serio? Sí, en el mundo ni te digo. Wow. Así que, claro, cuando empecé a ver la alta mortalidad que había por esto, creo que, si no me equivoco, es el 4º cáncer que más mujeres mata en el mundo, dije, ok, aquí hay algo, porque más encima tenemos los exámenes disponibles. En ese tiempo no se hablaba del test de PCR, que es con lo que mi startup trabaja. Nosotros tenemos la autotoma. Perdón, PCR es la tecnología del análisis. Exacto, Porque escuchamos hablar mucho del PCR de la época de pandemia. Sí, exacto. Hay que hacerse un PCR, hay que hacerse un PCR. Claro, todos pensamos que el PCR es solamente para COVID y solamente te lo toman en la nariz. Ajá. Pero no, el PCR es el tipo de análisis que se le aplica a una muestra. Es decir, tú puedes tener una muestra de mucosa, nasal, por ejemplo, cuando te hacen los kits típicos que están de moda ahora como para ver la genética, que es con el hisopo en la boca. Bueno, ahí la diferencia no es el procedimiento del examen en sí, sino cuál es la máquina y cuál es el método que se le aplica para saber la información específica de la muestra que a ti te llega. Entonces las mujeres estamos muy acostumbradas a escuchar del PAP, el temido Papá Nicolau, terrible. Sí. Una experiencia no muy grata para muchas mujeres, lamentablemente. Ese se analiza por citología, lo que quiere decir que en el PAP te buscan si tienes una lesión desarrollada o no. El problema con el PAP es que solamente en el mejor de los casos tiene un 50% de sensibilidad, lo que quiere decir que si te sale un PAP negativo, no necesariamente está negativo, pero si te sale positivo, efectivamente va a estar positivo. Puede ser un falso negativo, pero un total positivo. Sí, normalmente es eso. Y la diferencia es que el PCR de VPH, de virus papiloma, te identifica si tienes la presencia del virus, no la lesión. Oye, espérame. Ahí
lo que yo sé, perdón, varón, nunca me he hecho un PAP. Pero lo que a mí me han contado es que el PAP en sí mismo genera una lesión, porque te toman una muestra, ¿no? Te toman una muestra, pero bien tomado no debería generarte ninguna molestia, ninguna lesión. No es que te saquen un trocito de piel, que mucha gente piensa que es eso, no es que te raspen, sino que solamente se frota la zona para obtener material. Ok, porque he escuchado así como desde personas que no sentí nada, hasta... Sí. Espérame que me dolió. Ya, exacto. Ok. No, es que el problema del PAP en sí, de la muestra de citología, es que depende mucho de la mano de quien te está tomando el examen. Ah, ya. Es como cuando te ponen una inyección, depende de la mano Exacto. de monja, de... ¿qué? Ok. Tal cual. Ya, perdón, yo te interrumpí. Entonces, tecnología de diagnóstico o de toma de muestra PCR, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. Entonces ahí la ventaja de trabajar con PCR es que no solamente identificas si tienes el virus o no, sino que dependiendo de cuál sea el PCR que tú usas, puedes identificar inmediatamente cuál es el genotipo, es decir, cuál es la variante del virus, porque hay variantes que son más probables que te den cáncer cervicuterino, hay otras que menos, entonces según eso también se pueden tomar mejores decisiones clínicas. Ahí mencionaste algo súper importante, que lo estábamos conversando antes de empezar a grabar, pero virus del papiloma humano. Definamos qué es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mitos urbanos solamente se da por transmisión sexual. Yo escuché hace poco, una amiga cercana me dijo de que le había dado virus del papiloma humano porque ha estado bajo estrés un largo periodo de tiempo y se le manifestó con el virus del papiloma humano sin haber tenido relaciones sexuales. Entonces, no sé si podemos definir el virus del papiloma humano, qué es y qué es lo que lo gatilla. Perfecto. Es la infección de transmisión sexual más común del planeta. Cuando yo empecé a trabajar, la OMS decía que el 80% de las personas iban a tener VPH en algún momento de su vida. Wow. Y hoy en día es prácticamente todas las personas sexualmente activas. ¿Todas? Sí, todas. Independiente si se manifiesta o no. Exacto, independiente. Ahí la diferencia es que puede ser que muchos de nosotros lleguemos a tener VPH, pero no todas las personas van a desarrollar una enfermedad que esté asociada a esto. De ahí, por ejemplo, que me hace mucho sentido que tu amiga haya tenido un episodio de estrés, porque en el fondo es como cuando te da un resfriado también, porque es un virus que está metido en tu cuerpo y está alojado. Ah, perfecto. Puede pasar años en tu cuerpo metido. Es como cuando tienes un herpes labial, que se manifiesta en un momento tal vez de debilidad del sistema inmune y aparece. Precisamente. Oh, wow. Y bueno, ¿por qué se toma muchas más precauciones en mujeres sobre 30 años? Es porque antes de esa edad es muy probable que tu cuerpo lo elimine solo. Es decir, puede ser que tengas una verruga genital o que tengas el mismo virus y tu cuerpo trabaja para eliminarlo. Okay. Pero si tu sistema inmune no está en su mejor momento o si tienes algunas enfermedades asociadas, ya sea, por ejemplo, cuadros de estrés, alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, siempre vas a estar en más riesgo de que se te manifieste algo con ese virus. Ok. Entonces, perdón, estamos haciendo todo esto para llegar efectivamente al punto. Entonces, investigaste, tuviste los números, te interesó, diseño médico, entonces te lanzas al abordaje, digamos, con tu startup entiendo que es detectar de una manera más amigable y con mayor anticipación la presencia del virus en el cuerpo humano. Sí, la diferencia que tiene mi startup, bueno, nos dedicamos en sí a todo lo que tiene que ver con salud sexual femenina. Okay. Ese es nuestro foco. El primer producto es esta autotoma, que es la que yo vengo desarrollando desde el 2022. Después tuve fondos públicos, estuve 1 año y medio más desarrollándola y en marzo del año pasado ya es la startup. Okay. La diferencia de esto es que en vez de que te tenga que tomar la muestra un profesional de la salud, va a funcionar muy similar a cuando tú te vas a tomar un examen de orina, por ejemplo, en la que te pasan tu vasito y vas al baño. En este caso, te van a pasar AriTest, que es nuestro producto, y la mujer va a ir al baño, va a tomar su propia muestra, la devuelve ahí mismo. Y eso es lo que después se analiza por PCR. Perfecto. En el fondo, nuestra innovación está en el formato del examen, en facilitarle a las mujeres y disminuir también la ansiedad frente al examen, cosa de que más mujeres dejen de evitar este tipo de examinaciones y sí sea mucho más fácil tener un acercamiento, porque los números de tamizaje en el país, con tamizaje me refiero a la cantidad de mujeres testeadas y pesquisadas para la enfermedad, es bastante bajo. Okay. No llegamos al 50% y se necesita llegar al menos al 80% para poder decir que estamos haciendo cambios favorables para enfrentar el cáncer cervicuterino. Varias cosas importantes de lo que mencionaste. Primero, la startup es Ali Health y este primer producto es AliTest. Ari.
Sí, Ari Health y Ari. A-R-I. Sí, viene de autorrecolección íntima. Ari Test. Ok, perfecto. Segundo, mencionaste que desde que empezaron a funcionar, que empezaron con el proyecto en serio, que han levantado fondos. No sé si puedes contar un poquito con quién y cuánto. Perfecto. Yo me adjudiqué en el 2023 el fondo VIEW de ANIT, que es de valorización de investigación en la universidad, y eso me permitió costear 1 año y medio de desarrollo en el cual yo estuve, no todavía como startup, sí empecé mi trabajo como investigadora oficialmente, lo desarrollé también en la Católica, eso me llevó en el fondo logramos llevar el dispositivo, la idea que yo tenía, a algo que estuviese listo, mucho más listo para salir a mercado en cuanto a la funcionalidad, los movimientos. Mi dispositivo, lo principal que tiene de las características, tiene que ver con la morfología. Okay. Lo que quiere decir que es mucho más reconocible para las mujeres porque es muy similar al uso de un tampón. Okay. Entonces también yo lo que hice en el fondo fue ver cuáles eran las posibilidades científicas que tenía en ese momento, que era usar el PCR, y cuáles eran las posibilidades que yo como diseñadora tenía para adaptar este examen a las mujeres. Y ahí hicimos converger ambas cosas. Lo terminé de desarrollar ahí, de hecho saqué una patente en conjunto con la UC, así que muchas gracias al equipo de transferencia, siempre en el Centro de Innovación me están tratando muy bien. Okay. Y esa patente salió en noviembre del año pasado, publicada, y ya la licencié a mi startup. Por ende, perfecto, ya todo lo que tiene que ver con las decisiones sobre esta tecnología pasan directamente por nosotros como empresa. Ok. Ahí, ese fondo que levantaste de la NID, ¿por cuánto fue alrededor? Fueron $32,000. $32,000. Exacto. Aumentan el monto cada año un poquito. ¿Qué vino después? Vino separarme de la universidad, por decirlo así, tomar mi propio rumbo y armar la startup. Okay. Por suerte, yo no sé si decir por suerte, destino. Para mí, que las cosas pasen nunca es por azar, pero cuando yo todavía estaba en mi periodo de investigación, fui conociendo cada vez más personas, ya del mundo de la startup, del mundo de emprendimiento, del mundo VC también, que me fueron conociendo el trabajo que yo hacía. Tengo una mentora muy, muy genial que es de la empresa Venture Chile, se llama Teresa Herrera. Ella me conoció durante un viaje de negocios que yo estaba haciendo en la ciudad de La Serena para hacer pruebas allá con una ginecóloga de la zona. Okay. Nos conocimos, le expliqué de qué se trataba mi proyecto y yo le dije, en este momento yo estoy como investigación universitaria, si bien no es de pregrado, yo estaba como en una zona gris porque yo no era estudiante, no era docente tampoco, era un poco extraño. Y le dije, pero yo no quiero que esta idea se quede solamente en una idea, no quiero solamente que sea un paper o algún caso de éxito de la universidad, que podemos igual debatir un poco qué es éxito si no realmente llega a la solución que estás desarrollando a las personas. Le dije, yo me quiero comer el mundo con esto y quiero que si esto va a mejorar algún día, quiero estar ahí para, punto 1, verlo y haber sido parte de ese proceso. Y ella me dijo, Maca, yo te ayudo a llegar a donde tú quieres. Me armó un equipo de distintos advisors y bueno, así fue como fui creciendo y empecé a aprender lo que era un emprendimiento, lo que era una startup, todo otro periodo de aprendizaje. Después del levantamiento de capital de la NIT, ¿volviste a levantar más capital? Estoy levantando capital ahora, de hecho. Tenemos una ronda pre-seed abierta. Estamos levantando $415,000. 415. ¿Eso está en desarrollo? En desarrollo. Ya tenemos algunas cositas por ahí. No puedo hablar oficialmente de ello, pero está en proceso. Probablemente si alguien que escuche esto también quiere invertir, adelante, contáctenos. Okay. Probablemente nos va a dar la exclusiva en Entrepreneur, ¿verdad? Exactamente. Oye, una cosa súper importante, porque mencionaste el Board of Advisors. Pero también dicen que idealmente las startups, los emprendimientos tienen que tener un equipo, y un equipo que tiene que idealmente ser multidisciplinario, cosa que cada uno se dedique a pastelero sus pasteles. Exacto. En el caso tuyo, ¿quiénes son parte de tu equipo? Mira, actualmente en la startup somos 5 personas, trabajamos diseñadores y gente del mundo científico. De hecho, la que lidera toda la parte de los estudios clínicos, que es lo que estamos planificando ahora, para lo que estamos levantando capital, es una bioquímica. Okay. Exacto, entonces ella es la que sabe todos los temas de PCR, con cuántas mujeres hay que testear, cómo funciona el virus. También ahora lo queremos ampliar un poco el estudio a que no solamente sea para virus papiloma, sino que todo el otro panel de ITS, o sea que con una pura muestra puedas examinar todo inmediatamente en las mujeres. Eso fue idea suya. Okay. También trabajo con diseñadores industriales, diseñadores de experiencia, gráficos, y en mi Board of Advisors tengo gineco-oncólogos, personas del mundo VC,
y también diseñadores. Mi profesor guía, de hecho, él sigue trabajando conmigo en la startup y ha sido un gurú de vida ya a esta altura. Me escucha llorar y me aconseja siempre. Una cosa que se nos había quedado en el tintero, porque yo te dije 3 cosas que salieron de lo que mencionaste hace unos minutos. Entonces, vimos el levantamiento de capital, la formación del equipo. Hay una cosa súper importante que también que dijiste, esto es lo que yo quiero atacar. Entonces, los beneficios del producto o servicio tiene que ver con que es probablemente menos transgresor, menos incómodo para la mujer en este caso. El resultado es más preciso y es mejor que el tradicional, digamos. Exacto. ¿Y cuáles son tal vez las otras cosas que vienen asociadas? Claro, en el fondo tenemos beneficios para las mujeres, beneficios a nivel de salud pública y también beneficios a lo que tiene que ver con la salud global, por decirlo así. Beneficios para las mujeres es que pueden acceder a una toma de muestra que es mucho más cercana, mucho más involucrada para ellas si se les toma como parte del proceso y ya no es solamente un examen en el que tienes que ir a abrirte de piernas y no tengo idea qué es lo que pasa ahí, solamente sé que me incomoda mucho. También ayuda mucho un sistema como este a lo que tiene que ver con la salud a nivel nacional, porque es un sistema mucho más portable. Es decir, puedes ir con un dispositivo como este a muchas regiones, a, por ejemplo, las misiones médicas que se hacen a las distintas islas que tenemos en el sur o ya al desierto en el norte. Con estos dispositivos puedes testear a las mujeres y luego esas muestras vuelven a donde necesiten analizarse y tienes los resultados. Es mucho más fácil en cuanto a accesibilidad. Porque lo que sucede en el país también es que muchas mujeres no solamente no se examinan por una incomodidad o falta de tiempo, que son parte de los grandes pilares que nosotros tenemos en la startup, sino también por el acceso a centros de salud. Cuando tienes que montar todo lo que es un setup médico, ginecológico, con una camilla, donde tienes que tener profesionales de salud, espéculos, mascarillas, versus poner, por ejemplo, un camarín donde puedas tomarte esta muestra, los costos también cambian mucho. Claro. Y puedes acceder a una mayor cantidad de mujeres. Y también cambiar, que de hecho ya están las guías internacionales y en el nuevo plan, en las nuevas guías ginecológicas que salieron acá en el país a fines del año pasado, el pasar del PAP, de la citología, a ya todo lo que tiene que ver con el análisis molecular, que es el PCR. Por esto que te explicaba de que es mucho más sensible la muestra. Ok. Y aquí el producto servicio, producto, ¿no? Producto. Okay. Por ahora producto. Ok. El producto en este caso es, claro, el paciente final es la persona, pero en verdad ustedes van a estar trabajando con clínicas, con consultorios, con el Estado. En el fondo ustedes son B2B2C. Sí. Exactamente. De hecho, nuestro modelo de negocio funciona vendiéndole no solamente a estas instituciones, necesariamente nosotros directamente, sino ir a través de un distribuidor de pruebas médicas. Okay. Y es con un distribuidor que tenemos acá en Chile, que es de los que más grandes que hay, al menos acá en esta zona, que trabaja con el PCR, que es el gold standard a nivel internacional. Okay. Que es el PCR de Sillín, que es con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, nuestra idea es vender nuestro dispositivo a estos distribuidores y ellos ya tienen todos sus canales hechos, ellos ya son los que participan en las licitaciones con los distintos hospitales, les venden a las clínicas. En el fondo se empezaría a vender el pack completo. Ok, o sea, ellos ya tienen armada la red, ustedes pasarían a hacer, de cierta manera, otro SKU dentro del portafolio. Exactamente. Okay. Y eso también facilita mucho más las cosas, porque no tienes que estar convenciendo necesariamente a cada clínica o a cada centro de salud, a cada spam de que adopten esto, sino que vienes con un respaldo científico mucho de mayor envergadura. ¿Este es el primer emprendimiento, el primer producto de este tipo en Chile? En Chile sí. Hay otros productos de autotoma, porque obviamente los europeos siempre sacan las cosas primero. Okay. El nuestro es mejor. Ahora, de hecho, en Chile no se está vendiendo mucho autotoma. Recién el año pasado empezó a venderse solamente en algunos centros. Hay más que nada estudios clínicos de esto. De hecho, la FALP desarrolló un estudio de autotoma hace un par de años con un dispositivo que se llama Evalin Brush, que es el europeo que en el fondo es el que más se está vendiendo en el resto del mundo. Okay. Acá en Chile y en Latinoamérica en general, de autotoma se sigue sin hablar mucho. Sigue sin ser de común conocimiento de las personas, etcétera. Y por eso es que también nosotros encontramos mucho valor en lo que estamos desarrollando, porque no estamos como país acostumbrados a que sean desarrollos tecnológicos, científicos creados acá los que salten al mundo.
Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, saltar de Chile hacia el resto de Latinoamérica, hacia el resto del mundo. Y además está desarrollado pensando en la mujer chilena, en la mujer latina, en cómo es nuestro entorno geográfico también, con todo esto de la portabilidad que te comentaba. Son distintos los matices que sobre todo yo como diseñadora pude ver para desarrollar este producto que hacen esa gran diferencia. Además también de una diferencia de precio. No menor. Muy importante para... Sí, que sea accesible. Exactamente. Tú haces una pregunta que la idea es que me la respondas en el siguiente bloque. Okay. ¿Ya? Entonces, mencionaste de que quieres trabajar y expandir el producto en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos que estás tomando para hacer eso? Efectivamente. Antes que me respondas, les vamos a contar a todos ustedes que estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur, el podcast de Entrepreneur Media, donde en el fondo buscamos visibilizar, contar, relatar historias de emprendimiento, conversar con los actores del ecosistema que están desarrollando soluciones que pueden tener un impacto positivo desde Chile al mundo. Particularmente, hoy estamos hablando con Macarena Silva, quien es la fundadora de Ali Health, que es una startup nacida en la Universidad Católica de Chile, que está buscando detectar de mejor manera, de forma más fácil y también de forma más precisa, el virus del papiloma humano. Una última cosa. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, agencia especializada en el posicionamiento de startups, de emprendedores, de venture capital, de fundadores en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica. Si usted tiene una startup, si usted quiere tener visibilidad, aparecer en los medios de comunicación, váyase a www.wowfactor, que se escribe W-O-W, la palabra factor, y después pr.com. Y no se olviden de poner suscribirse o seguir, si usted lo está viendo por Spotify, si lo está viendo por YouTube, o simplemente si lo está viendo por Entrepreneur, digamos, nuestro sitio web, que es entrepreneur.com, nos hace bien a todos. Maca, ¿cómo se van a apoderar del mundo? Esa es la idea. Bueno, tenemos ya un plan, por decirlo así, definido, pero sabemos que en el mundo startup las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero en el caso de lo que tiene que ver con desarrollo Deep Tech, en este caso MedTech y FemTech, que es lo que nosotros hacemos, el camino es un poco más lento al de startups, por ejemplo, tradicionales de software y de ese tipo de cosas. Esto tiene que ver particularmente porque es una biotech al final, exacto. ¿no? Ok, porque hay que ir pasando ciertas etapas. En teoría no es bio porque es medical device, pero es de la misma área. MedTech. Exacto. Ok. Sí. Son distintas, como cuando uno empieza a trabajar en todo este medio del deep tech, te vas dando cuenta que hay un montón de techs distintas. Ajá. Y en fin. Pero siguen el mismo camino, porque nosotros, claro, tenemos el dispositivo, tenemos los prototipos hechos, hemos ya hecho pruebas nosotros mismos in-house, pero al ser tecnologías médicas necesitamos pasar por estudios clínicos, por validaciones clínicas, que es lo que estamos planificando ahora. Necesitamos, por ejemplo, primero, en esta primera etapa para salir al mercado acá en Chile, probar con alrededor de 250 pacientes, cosa de nosotros poder decir, ok, con nuestro dispositivo versus la toma por el clínico o la toma con nuestra competencia, que es la otra autotoma, están teniendo el mismo resultado, por ende nuestro dispositivo funciona y es accurate, por decirlo así. Claro, preciso. Exactamente, preciso. Estamos detectando VPH y estamos detectando el genotipo correcto. Okay. Después de eso, bueno, trámites con el ISP, etcétera, que de hecho acá en Chile no tenemos tanta regularización en sí para todo lo que son dispositivos médicos, pero nosotros apenas empezamos la startup, ya estábamos en contacto con el ISP para, en el fondo, hacer todo el camino de certificaciones lo más ordenado posible, porque también a nosotros nos interesa salir lo antes posible a mercado. Muy bueno eso. En esta línea de tiempo, en este roadmap que tienen a futuro, ¿cuánto más o menos es la proyección? Sabemos que esto siempre puede variar, como tú dices, pero ¿cuánto más o menos es la proyección para que ya puedan estar llegando a mercado? Al menos en el mercado nacional esperamos que sea a fines del 2027. Ok. Tal vez antes. Un año y medio más o menos. Año y medio de desarrollo. En el fondo hay varias cosas que juegan en este roadmap que nosotros tenemos, que van acortando o alargando los procesos. En este caso, los estudios clínicos a veces toman más tiempo del necesario porque necesitas llegar al N de pacientes, etcétera. Nosotros ya estamos haciendo las alianzas con los distintos centros de salud de los que vamos a probar
con los distintos ginecólogos que van a apoyar el proceso. Y también estamos, obviamente, porque somos diseñadores, viendo todo lo que tiene que ver con manufactura y fabricación, porque en el fondo, claro, nosotros podemos llegar hasta cierta etapa con un prototipo funcional que sí es biocompatible, que no tiene ningún problema con estar dentro del cuerpo de las mujeres por este mini lapsus de segundos en el que tiene que estar ahí, pero para poder escalar necesitamos tener manufactura en masa, porque necesitamos que cada dispositivo sea exactamente igual al otro, y por eso es que nosotros estamos ya viendo todos los contactos para hacer manufactura en México. México, exacto. Así que de ahí, después de Chile, nuestra idea es ir a México, Colombia y Perú también. Oye, no lo tenemos aquí encima de la mesa, pero ¿puedes un poco describir, a lo mejor probablemente vamos a lograr una imagen de poner encima, pero ¿puedes describir un poco cómo es la fisionomía, la forma del producto? Perfecto. Es del tamaño prácticamente igual a un tampón. Ok, máximo más o menos un tubular más o menos. Exacto, así. Es tubular y realizas el mismo movimiento, que es empujar hacia adentro cuando nosotras introducimos el tampón. Y bueno, después se retira. Okay. Lo que tiene nuestro dispositivo es que, claro, la morfología del tampón permite que entre mucho más fácilmente al canal vaginal. Okay. Y, por ejemplo, diferencias que nosotros tenemos con el dispositivo de la competencia, lo que se hace para hacer la recolección de la muestra, es decir, las células que están en la pared vaginal, son movimientos circulares para mover un cepillo. Pero eso es lo que hace nuestra competencia. Ajá. Nosotros pudimos automatizar esos giros. Okay. Entonces las mujeres solamente tienen que introducir, empujar, retraer y sacar. Y esos movimientos lo va haciendo solo, ¿cierto? Exactamente. Ah, wow. Tiene todo un mecanismo. Exacto. Tiene un mecanismo, la morfología del cepillo para la recolección óptima de la muestra. Ahí podemos después poner un video de todo esto. Sí, probablemente vamos a estar poniendo... Mientras conversamos va a estar apareciendo. Exactamente, sí. Antes no podíamos mostrar nada de esto, pero ahora que ya tenemos la PCT sí se puede empezar a mostrar todo. Desde que ya tienen la propiedad intelectual, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Sí. Oye, y ahí... Perdón, desconocimiento absoluto. ¿Es solamente introducir y sacar este dispositivo? ¿No tienen que hacer pipí? ¿No tienen que hacer ninguna...? No. Simplemente entra y salir. Entra y sale. ¿Y una X cantidad de segundos, minutos? Probablemente lo que nosotros estamos diciendo no necesita realmente esa cantidad de segundos, pero lo que nosotros hacemos, porque es parte de la experiencia, es decirle a las mujeres como, ok, está esto adentro del canal vaginal, empújalo, cuenta hasta 3 y sácalo. Oh, wow, qué rápido. Exactamente. Oye, y ahí, curiosidad, de formación profesional. Para llegar al desarrollo de este dispositivo, tuviste que en el fondo sumergirte en la morfología femenina, entender los surcos, los trazos, todo para poder hacer este diseño, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros desarrollamos nuestros propios simuladores de canal vaginal porque cuando yo empecé a probar esto, por ejemplo, cuando me titulé, yo hice pruebas en los fantomas de la de la Escuela de Enfermería de la Cato. ¿Qué es un fantomas? Un fantoma es... ¿Has visto como cuando están estos dummies en los pruebas para los autos, etcétera? O bueno... Los fantomas son esta simulación del cuerpo humano con la que practica el profesional de salud. Perfecto. Entonces se practican partos, se practican tomas de PAP, hay fantomas para lo que quieras, de suturas, de prácticas para la laparoscopía, también estuve trabajando en eso un tiempito. Yeah. Entonces lo que nosotros hicimos fue diseñar uno que tuviera el canal vaginal y el cuello uterino. Y que, claro, el fantoma que se usaba en la escuela de enfermería era el mismo para toma de PAP que para parto. Entonces tenía un canal dilatado. Siempre que uno ve las fotos, por ejemplo, el típico corte del útero con la vagina, uno piensa que está abierto, que es como un tubito así. Ya, pero eso no está abierto. Está cerrado siempre. Las paredes vaginales están colapsadas y cuando uno tiene actividad sexual o en este caso introduce un dispositivo, etcétera, es que este dispositivo tenía que ser capaz de empujar las paredes lo suficiente para que el cepillo pueda pasar. O sea, perdón, no quiero minimizarlo bajo ninguna circunstancia, pero tiene hartos objetivos que tiene que hacer durante todo este proceso. Exactamente, porque tiene que llegar, en teoría, lo más adentro posible. También ahí hay una diferencia y porque a veces, incluso en el mundo clínico, nos ponen un par de dudas de como, ok, pero autotoma, siendo que ya está validado a nivel internacional, es porque estamos acostumbrados a que con el PAP se tome muestra endocervical y exocervical. Es decir, que donde está el cuello uterino, te raspan justamente al medio
y se toma la muestra directo de esa parte del órgano. Okay. En cambio, como acá no estamos detectando una lesión, sino que el virus ya está en todo el resto del canal vaginal. Okay. Por eso no necesitas llegar justamente al punto, siendo que en las pruebas que nosotros hemos hecho es muy probable que sí llegue en varias de las mujeres, porque también entendamos que no todos los cuerpos son iguales, las longitudes cambian, los anchos cambian, somos todas diferentes. Okay. Así que exactamente, nosotros tuvimos que zambullirnos en todo lo que era anatomía del órgano sexual, también no solamente va en estudiar la experiencia de las mujeres como personas, sino que también teníamos que hacer concordancia con lo que era clínicamente aceptado y con la anatomía del cuerpo. Wow. Cosas que no me hubiera imaginado anteriormente. Sí. 1 año y medio aproximadamente hasta llegar al mercado chileno. Exacto. En este sueño de la TAM y el mundo. Sí. ¿Cómo sigue después esa idea, ese sueño? Después de llegar al mundo. Después de llegar al mercado chileno. No, después de llegar al mercado chileno, en el fondo poder tener ARITEST puesto, ojalá, como dentro de las políticas públicas, incluido en lo que tiene que ver con todo lo que es examinación para virus papiloma. Y bueno, como te comenté, también lo estamos probando para ITS. Es decir que, bueno, ese es otro tipo de PCR que te evalúa como 7 enfermedades diferentes, 7 infecciones diferentes, que son clamidia, gonorrea, sífilis, otras bacterias que también tienen que ver con eso. También a futuro es un dispositivo súper versátil. En el fondo, como nosotros diseñamos una toma de muestra, podemos medir lo que queramos dentro del canal vaginal con esa misma muestra. O sea, básicamente van a poder determinar estas diferentes otras enfermedades. Exacto. Básicamente al momento de hacer el testeo, porque todo lo debería captar, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Todo depende qué es la tecnología que apliques después a esa muestra. Okay. También, por ejemplo, hemos conocido otras startups dentro del camino que llevamos recorriendo ya este tiempo. Hay algunos que trabajan con cosas más de biotech en detección oncológica o con lo que tiene que ver con microbiota. También la microbiota vaginal, que es algo de lo que no se habla mucho. Todos cuando escuchamos microbiota pensamos, ok, intestino. Estómago, claro. Pero hay microbiota en muchas partes del cuerpo y también la salud de la microbiota vaginal afecta mucho a la salud de las mujeres. Mira. A la salud del flujo que estamos teniendo. También ayuda a captar distintas enfermedades, si necesitas algunas vitaminas, suplementos, etcétera. Todo eso también se puede ir mejorando. Entonces, lo que queremos es después ampliar cada vez más nuestro testeo y también, obviamente, desarrollar otros dispositivos médicos siempre relacionados con lo que tiene que ver con salud sexual femenina, porque, claro, aquí estamos hablando de la detección del virus papiloma, pero después de esa detección, si una mujer está positiva, hay todo otro camino que seguir, que también está bastante no desactualizado per se, porque cada vez hay nuevas drogas, nuevos tratamientos, pero lo que yo siempre digo es que estamos súper acostumbrados a que en este tipo de desarrollo tecnológico las cosas nuevas vengan desde el laboratorio. Y lo que nosotros hacemos es al revés. Claro. Nosotros pensamos en la persona y en el fondo hacemos el cruce con todo lo que tiene que ver con la ciencia. ¿Cuál es el mayor problema hasta aquí? ¿Tiene que ver con un tema de educación, evangelización respecto a tu propio cuerpo, de entender, por ejemplo, cuáles son los cuidados que se deben tener? Bueno, mencionaste también que tiene que ver un poco con la transferencia tecnológica del laboratorio a efectivamente el paciente. Pero a tu juicio, ¿qué es lo más complejo que has enfrentado hasta ahora? Yo creo que lo más complejo de la problemática o lo más complejo que he enfrentado yo. Son lo cosas más complejo de este emprendimiento. De este emprendimiento tiene que ver con la aceptabilidad de las mujeres. Justamente lo que estábamos hablando, educación, evangelización, por decirlo así. Ajá. No tenemos una cultura, por ejemplo, de observación o de conexión con nuestro órgano reproductor. Casi nunca, son pocas las mujeres que han tomado un espejo y, por ejemplo, han mirado la vulva. Yo soy muy pro de hacer eso. Yo digo, como esto es algo que mi mamá me debería haber sentado hace años, como cuando yo, no sé, estaba empezando a tener mis periodos, etcétera, o algo que te deberían enseñar en el colegio más que hacerte una pasada rápida de como, sí, sexualidad, adiós. Sí, una abejita. Claro, una abejita con una florcita y mira, y esto es un condón y esto es un pepino y listo, ve tú cómo lo haces. Okay. No.
va mucho más allá, va con un tema de que ni siquiera hablamos de estas cosas. Pensemos que cuando la gente dice, la gente no está acostumbrada a decir vagina, a decir vulva, le dicen la chichi, la cosita, tu cosita de ahí abajo, 800 nombres, digámosle como es. En el fondo. Y mientras más, yo siento que lo que pasa es que las mujeres no estamos empoderadas ni adueñadas de nuestro propio cuerpo, en ese sentido. Y eso es algo que va a costar mucho cambiar. Pero nosotros también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte comunicacional, no solamente del virus en sí, sino que también hablamos de innovación y de todo lo que tiene que ver con sexualidad femenina, para que efectivamente un producto como el nuestro sí pueda tener éxito en el mercado, porque hasta que las mujeres no sepan que existe y no sepan y puedan comprender lo importante que es, da lo mismo si tienes el mejor dispositivo de la vida o si ni siquiera lo tienes que introducir, por ejemplo, en tu cuerpo para tomarte el examen. Las mujeres no lo van a pedir, no lo van a querer porque no van a ver lo importante que es. Ok. Y seguimos aquí como las cosas como dificultosas, de cierta manera. Entonces, eso ha sido tal vez lo más difícil que has enfrentado. Pero luego, en el proceso de lo que te ha tocado vivir en el desarrollo, en el diseño, en levantar el capital, ¿cuáles son tal vez los aprendizajes que tienes en ese camino? Muchos aprendizajes. Yo creo que aprendí también, bueno, uno aprende a porrazos también en la vida y sobre todo cuando uno no está muy acostumbrado a esto de emprender o lo ha escuchado poco en la vida. Uno piensa que es para ingenieros muchas veces, lo cual no es así. Muchos de nosotros tenemos muchas ideas que pueden ser rentables y útiles para las personas. Yo creo que es un poco creerse el cuento de lo que uno está haciendo. Yo era muy buena para tirarme para abajo hace un tiempo no tan corto, de hecho. Como no, pero yo solamente estoy haciendo una cosa chiquitita y no sé, como no es tan grande. Y claro, de repente miras para atrás todo lo que has vivido y todo lo que has recorrido y dices como, wow, sí, realmente tengo la oportunidad de hacer un cambio de impacto global. Y eso es bien difícil y sobre todo porque muchas veces en el camino no todas las personas con las que estás trabajando piensan igual que tú. Entonces ahí es donde uno va variando el equipo, viendo cuáles son las personas que te aportan, quienes llegan hasta un punto y después ya no siguen. Y también para mí, por ejemplo, ahora los últimos 2 años yo te diría que estoy aprendiendo a hablar distintos idiomas. Porque claro, yo venía de una formación de diseño académica, etcétera. Después me encontré con que tenía que empezar a convencer a la gente de medicina, a los clínicos. Entonces, me puse como a estudiar todo lo que tenía que ver con ese tipo de lenguaje más clínico. Por eso es que te hablo de los genotipos, la prueba, etcétera. Y hay gente que no está tan acostumbrada a escuchar de ese tipo. Pero claro, yo tenía que aprender a hablar así para que estas personas me tomaran en serio. Entré al mundo del emprendimiento y era todo un idioma nuevo. Otro léxico. Exacto, otro léxico totalmente nuevo. Y empezar a hablar de los milestones, los KPIs, Oye, y ahí, todo eso. Entendiendo que en el fondo, claro, empiezas a hablar diferentes idiomas, todos dentro del español, pero con diferentes nomenclatura. Y en inglés también, hay que saber todo en español y en inglés siempre. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es tu visión de la transferencia tecnológica, particularmente en nuestro país? Porque salió un estudio, creo que fue a finales del año pasado, donde hablaba de la brecha precisamente a nivel Deep Tech en nuestro país, en Latinoamérica, pero particularmente en nuestro país. Entonces, la brecha se mencionaba de ideas que vengan de la academia, que efectivamente puedan ser un spin-off y que puedan eventualmente hacer la transición hasta llegar al mercado. ¿Por qué? Porque se entiende que viene de investigación y tienen que hacer los pasitos para hasta llegar al deployment en la tienda, con el proveedor, etc. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, hay una falta de perfiles híbridos en los CEOs, en los fundadores. Sí. Ambas cosas te diría que sí. De hecho, con la primera es con la que yo más tengo reparos, porque yo para poder dar el salto y llegar al nivel al que estoy llegando ahora con la startup, estar a puertas de estudios clínicos, levantando capital, es algo que estando dentro de la universidad no puedes hacer. Por eso yo no soy muy fan de la transferencia tecnológica, yo soy más de como, si tienes una idea y todo, persigue tu sueño, hazlo tú. Porque también pasa mucho que las transferencias, yo lo he visto en casos también en la universidad, y aquí, bueno, tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo, porque hay de todo, pero yo he visto muchas ideas que en su momento eran buenas, quedarse estancadas en un proceso de pruebas para eventualmente ser transferidas,
Y claro, te quedas con la misma buena idea de hace 5, 8 años atrás, 10 años, y no logras concretarla, no logras llevarla al mundo. Un poco que se quedan estancados como en la burocracia, en la administración. Exacto, en la burocracia, en la administración, y también lo que pasa mucho en el mundo académico es que el académico no quiere ser emprendedor muchas veces. Entonces, cuando el proyecto que se está desarrollando viene, por ejemplo, no necesariamente de parte de un alumno, como me pasó a mí, que yo ya era exalumna, entonces yo sí quería comerme el mundo, sí quería innovar, pero con los docentes no muchas veces pasa eso. Las spin-off a veces se quedan entrampadas en ese mismo círculo de que no le das el tiempo suficiente al emprendimiento porque tienes que tener una vida académica, entonces nadie va a conocer tu proyecto como tú y nadie lo va a impulsar como tú. Entonces también te quedas entrampado en eso. Y al final estas grandes soluciones que vemos o grandes proyectos que se presentan en las distintas universidades se quedan ahí. Y tienes a docentes hablando de que son innovadores y son emprendedores cuando, en mi humilde opinión, no lograron llevar su idea a donde sí importa que esté. O sea, ahí... No digo que el paper no importe. No, obvio. Pero... Porque siento un precedente. Sí, exacto, siento un precedente. Y a mí, al menos cuando yo me estaba formando como diseñadora, a mí me metieron en la cabeza que yo con mi profesión podía cambiar el mundo. Entonces, a mí me cuesta todavía entender por qué hay mucha gente que pudiendo hacerlo, por ejemplo, porque las universidades sí dan mucho espacio para que esto suceda, pero yo digo, no sucede porque esta gente o no quiere dar el salto, o están cómodos como están, o hay cosas burocráticas entre medio. Entonces yo digo, como yo no quiero quedar parte de por qué hice la startup, yo dije, no quiero quedarme encerrada en esto. No quiero quedarme aquí, quiero hacer que las cosas sí pasen. Entonces tal vez ahí como el consejo es como, si tienes esta idea, trata efectivamente de moverte por todos los caminos posibles. Exacto. Trata de empoderarte de estos otros idiomas para que efectivamente... el área en particular que te estás dirigiendo te pueda entender y a lo mejor ahí efectivamente sí se hace el match de la transferencia, ¿no? Se puede hacer mucho el match. Y también lo que a mí me ha pasado ya estando fuera de la universidad y ahora entrando al mundo startup es que al inversionista privado no le gusta mucho que tú estés en contacto con la universidad o estés amarrado, al menos acá en Chile. Por la patente. Por las patentes, porque te toman mucho porcentaje, porque a veces cuando haces un spin-off, la universidad también tiene propiedad no solo sobre la IP, sino que también sobre la empresa. Entonces, claro, también está metido en las decisiones y estar bajo una institución que tiene que seguir ciertos parámetros, porque es una institución académica, no es para emprender necesariamente, eso también te estanca y te retrasa, y al empresario y al mundo VC, por ejemplo, no le gusta mucho esta burocracia tanto de la universidad, es porque te impide avanzar al ritmo que una startup y un desarrollo tecnológico necesita avanzar. No. Y en tu caso, por ejemplo, yo tengo entendido, me puedo equivocar, pero tú eres bastante cercana precisamente al Departamento de Innovación, o sea, de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Católica. Exacto. ¿Cómo se logró ese match? Sí, de hecho me llevo mucho mejor con el Centro de Innovación que con mi propia escuela a día de hoy. Se logró el match porque yo me gané un concurso dentro de la universidad que se llamaba Patentar para Transferir, donde ahí la misma universidad te pagaba lo que era el estudio del estado del arte, que era cuando tomaban tu tecnología y evalúan si es patentable o no, si es protegible o no. Y ellos son los que me ayudaron con todo ese proceso después de construir la patente, porque llegamos a la conclusión de que sí, era patentable y que había que protegerlo internacionalmente. Y ellos son en el fondo los que han ayudado a llevar todo este proceso de la protección de la propiedad intelectual, del dispositivo en sí, y también a mí me han ayudado mucho en todo lo que tiene que ver con mi desarrollo y la visibilidad. El mismo hecho de que esté aquí hoy día conversando contigo es gracias al Departamento de Transferencia. Me incluyen siempre en los eventos que hacen, me mandan información, me sugieren para distintas cosas. Entonces yo creo que ellos sí le ven harto el valor a lo que uno puede entregar. Perfecto. Y también como están en otra parte de la universidad que tiene que ver menos con el día a día del estar en el mundo académico per se, como estar educándose, etcétera, yo creo que también tienen otra visión, que es un poco más abierta a así y a permitirte y darte el espacio para que tú impulses lo que estás creando. Hay mucho contraste también entre las universidades chilenas y, por ejemplo, clásico norteamericano, que son de los más conocidos por startups, desarrollo deep tech, etcétera. Yo el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Boston en una misión para conocer todo el ecosistema de innovación médica allá. Sí, dicen que en Massachusetts, que es el estado donde está Boston, como diría, que es precisamente como la meca del desarrollo de soluciones médicas. Exacto, ¿no? Y ahí, bueno, todo cambia mucho.
Yo tuve la oportunidad de ir porque me gané un premio de FIFarma, de una empresa colombiana que reúne farmacéuticas, etcétera, y pude compartir en el viaje con otras startups también de desarrollo médico de Latinoamérica. Y el viaje, la verdad, fue alucinante. Pasé todos los días en el MIT, incluso cuando no tenía que estar en el MIT. Y era súper diferente la visión, por ejemplo, en cuanto a propiedad intelectual, que tiene una universidad que te toma el 60% versus una que te toma el 10%, y además te da todas las herramientas que necesitas para crecer como startup. Ok. Hablemos un poquito de números antes de empezar a cerrar Perfecto. la entrevista. Hemos hablado de que es más rápido, es más preciso, es menos invasivo. ¿Qué números tienes ahí? Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje más preciso es que el toma de un PAP normal? ¿Tienes esos números? Sí. Esto, bueno, no es directamente, por decirlo así, relacionado con mi toma de muestra, sino con el cambio de exámenes en general. Porque, claro, el PCR también se puede hacer por una toma que toma el médico, la matrona, el enfermero, etcétera, cuando te hacen la misma citología. La diferencia en pasar del PAP al PCR es brutal. O sea, hablamos de pasar de un 50% de sensibilidad a un 98%. Oh, wow. Entonces, es un cambio necesario, y por eso que también todas las guías de clínicas lo están diciendo. Yo conversé hace un par de semanas con ginecólogos que venían llegando de un summit que se hace sobre cáncer cervicuterino, virus papiloma, sobre ginecología en Europa. Y claro, ya muchos países de Europa están ya votando el PAP y quedándose solamente con el PCR. Porque en el fondo, a largo plazo, hablamos de una costo-efectividad. Es más caro hacerse un PCR que tomarse un PAP, efectivamente. Pero también la inversión que estamos haciendo, lo que yo siempre explico y cómo hemos calculado dentro de mi equipo todos los números, es que estás haciendo una inversión antes. Es decir, como tienes un 50% de falsos negativos con el PAP, terminas costeando tratamientos de cánceres mucho más agresivos, histerectomías, cuando tienes que sacarle el útero entero a una mujer porque tiene un cáncer mucho más desarrollado. Entonces, eso sale más caro que pagar por prevención. Claro. En el fondo vas a poder detectar muchos más cánceres antes, muchas mujeres antes. Invertir en PCR es, por decirlo así, un poquito más inteligente que invertir en citología en este caso, por la misma sensibilidad. De todas maneras, es alrededor de un 45% más preciso. Exacto. En cuanto a tiempo, ¿es más rápido, me imagino, que ir a hacerse un PAP? Es más rápida la toma de muestra. El procesamiento siempre varía un poco dentro del centro médico, porque si igual estás tomándote la muestra en un hospital que está colapsado de exámenes, igual te vas a demorar entre 2 semanas a un mes en tener tu resultado, pero sí es mucho más rápido porque este es un examen que se mete dentro de una máquina. Es la máquina del PCR la que hace todo. Bueno, un técnico, obviamente, o sea, hace el trabajo. Y la toma también debe ser más rápida, ¿no? Porque el proceso de rápida. Introducir, sacar y... Exactamente. Es mucho más rápido, es menos incómodo, y la citología depende del patólogo que está viendo el microscopio en ese momento. Entonces, por eso la baja sensibilidad también. Llegamos al momento donde le pedimos a nuestros invitados que se apoderen de la cámara. En este caso, la tuya es la cámara 3, que está acá. Perfecto. Y tienes entre 30 y 40 segundos para un pitch. O mandar un mensaje. Entonces, esta cámara es tuya. Por favor. Bueno, creo que tenemos que, a todas las mujeres que están viendo esto, queramos nuestro cuerpo, adueñémonos de él, conozcámoslo, empecemos a exigir las tecnologías que están disponibles, que nos pueden ayudar. No solamente nosotros estamos trabajando en esto, sino que hay muchas otras personas detrás intentando mejorar nuestro sistema. Démosle más visibilidad, más apoyo, más recursos a desarrollo Deep Tech, porque acá en Chile tenemos un muy buen nicho para todo este desarrollo. ¿Y por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de que seamos nosotros quienes manden la tecnología y hagamos los cambios en el mundo? Un país tan chiquitito, tan al final de todo el globo, puede marcar la diferencia en muchas cosas de salud. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, sitio web? Si es que alguna de las personas que estuvieron escuchando o viendo esto, tal vez inversionistas, puedan conocer un poquito más de Aritest y de ti. Perfecto. En el Instagram nosotros somos @aritest.cl y también lo mismo para, arihealth.cl. Todavía no me desvío entre... Arihealth es ARIHEALTH.
LTH. Sí, okay. .cl. Ahí en Instagram estamos empezando a construir todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia de difusión, así que ahí mismo vamos a estar poniendo segmentos, subiendo distinta información, porque como no podemos salir a mercado todavía, nuestra idea es empezar a educar a las mujeres, no solamente mujeres, porque ojo, esto si bien no tenemos detección de virus papiloma en hombres hasta ahora, es un trabajo que tenemos que resolver entre todos. El hecho de cuidémonos, usen siempre preservativo, vayan a sus controles médicos anuales, las mujeres al ginecólogo, los hombres médico general, siempre es importante. Bueno, pero nosotros vamos a estar avisando también de cómo nos está yendo con nuestros estudios clínicos, todo para que tengan toda la información previa a que nosotros estemos disponibles en mercado. Y si alguien quiere ubicarte a ti, algún link en alguna cuenta de redes sociales. Sí, en LinkedIn Macarena Silva Maldonado, ahí me pueden encontrar y mi red social está privada, pero si me mandan un mensaje específico que venga referido del podcast, yo lo voy a ver, y es @maca.silvam. Ok. Estás ahora haciendo un levantamiento de capital por 400 y tantos mil dólares. ¿Cuáles son los plazos más o menos que estáis manejando para tratar de cerrar esta ronda? Esperamos cerrarla dentro de los próximos 2 meses. Próximos 2 meses. Sí. Ya, esto lo estamos grabando en abril, por lo tanto estamos hablando probablemente junio. Junio, julio máximo. Mitad de año. Exacto. Ok. Maca, yo te quiero agradecer por haber venido a conversar acá en Entrepreneur, a contarnos de los avances de precisamente tu startup, de este desarrollo de este producto que puede ayudar a detectar de manera más precisa, menos invasiva y más rápida lo que es el virus del papiloma humano. Un virus que si bien es relativamente conocido, pero que al mismo tiempo falta todavía por conocer más en profundidad. Efectivamente. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Yo feliz de hablar no solo de virus papiloma, sino que de todo lo que tenga que ver con innovación, mundo startup. Y me encanta mucho que tengan esta plataforma porque para emprendedores que están recién empezando, personas que están pensando en meterse en esto, ir conociendo cómo lo hicieron otras personas, la verdad es que es muy valioso. Uno siempre necesita referentes y es un camino difícil, así que siempre me pasa el último tiempo que me están pidiendo hartos consejos, así que siempre feliz. Yo digo, como yo estoy recién empezando, solo que es una pegadura y yo creo que la estamos haciendo bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar cuando se cierre la ronda que nos cuente. Perfecto. Y a ustedes, no se olviden, todas las semanas vamos a estar teniendo una nueva entrevista, un nuevo contenido, una nueva conversación con algún actor del ecosistema de emprendimiento chileno, latinoamericano y Europa, porque no se olviden que Entrepreneur también usted lo puede leer en español, pero lo puede leer en inglés también, porque estamos presentes en Europa. Mi nombre es Rob Villanueva y esto fue un nuevo episodio de Entrepreneur. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti, estuvo muy divertido esto. Me encantó.